La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. De la tarde con 30 minutos, regresamos a Matices. Hoy es Matices Internacionales, decía. Analizará con nosotros don Carlos Cascante, el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, el último debate ayer en los Estados Unidos. Y déjeme arrancar, bueno, primero saludarlo, don Carlos, ¿cómo le va? Bien, usted, Randall, muy contento de estar aquí en Matices, entristecido al mismo tiempo por la situación que vivieron excompañeros de la Universidad Nacional. A sus familias, pues expresarles el más sentido pésame y que puedan superar una situación bastante complicada y difícil, ¿verdad?, en sus vidas. Sí, sobre todo porque entiendo, escuchando ahora a don Alberto Salom, el rector de la UCR, de la UNA, perdón, que era que es gente que trabajó muchos años en diversos puntos, algunos en la rectoría, otros en algunas otras oficinas. Todas las sedes de la universidad también, que regularmente se sientan a conversar y a hacer paseos en común, haciendo comunidad, y la desgracia uno nunca sabe cuándo va a llegar. Así es, bueno, mi sentido pésame además a toda la comunidad universitaria el día de hoy. Dentro del dolor, por supuesto, que embarga el día y que enlutó el día de hoy en Costa Rica, bueno, don Carlos viene a hablarnos de las elecciones en Estados Unidos, pero yo le quiero agradecer porque me trajo el libro, su nuevo libro, que estoy seguro que voy a disfrutar mucho leyéndolo. Se llama Clientelismo, Partidos Políticos y Servicio Exterior en Costa Rica entre 1940 y 1990. Clientelismo, empieza el libro. Carlos, muchas gracias. No, con mucho gusto, Randall. Espero que le sea de su gusto y que encuentre ahí algunos datos interesantes. De fijo los voy a encontrar, no tengo duda. Empecemos en orden cronológico con el debate de ayer. No se dan la mano. No, Randall, tal vez aclarar algunos datos que diste, porque es interesante, previo a hablar del debate, algunos datos que diste. El estado de Nebraska y el estado de Maine son las únicas dos excepciones en las cuales los delegados se reparten según la votación. Proporcionalmente. Entonces, en el gráfico que usted tiene ahí del proyecto de Fair Direct, usted va a encontrar que hay Maine 1, Maine 2, Nebraska 1, Nebraska 2. Básicamente esos son los delegados que se están repartiendo. Lo tradicional ha sido que se reparten 1 y 1. Lo sui generis de esta elección a este momento, porque esto también es sui generis, primero era sui generis Trump, ahora es sui generis que la elección la vaya ganando aparentemente Hillary Clinton por tanta diferencia, es que los estados, esos votos electorales no se estén repartiendo, sino que están yendo todos al caudal de Hillary, en el caso de Maine, creo, y Nebraska, que está muy peleado. Así es. Sí, efectivamente, los dos, Maine lo está ganando Hillary y Nebraska peleadísimo. Nebraska 1 lo está ganando Trump por bastante y Nebraska 2 está en la pelea. Sí, bueno, y de hecho eso sirve para contextualizar, porque llegan al debate de ayer, que es planteada por la cadena Fox, y la cadena Fox históricamente es republicana, más conservadora, una de las muy conservadoras es Fox. Sí. Y curiosamente yo leí a alguna gente ayer en redes sociales que decía que le tenían desconfianza al debate, porque aquí en Costa Rica no estamos acostumbrados a que un medio de comunicación sea tan claro, digamos, en su línea editorial. Y entonces le tenían desconfianza, pero resulta que para muchos fue el mejor moderado de los tres debates. Fue un debate, primero, que lo caracterizan varias cosas. Los terceros debates no son tan comunes en las elecciones de los Estados Unidos, es apenas el tercer debate que se hace en una campaña. Lo segundo es que son debates que los ve menos gente. La gente está bastante aburrida de los primeros dos debates. Hay menos, en principio, hay menos indecisos a la hora del tercer debate, entonces despierta menos interés y por decirlo así, toda la pólvora de escándalos ya se ha quemado
en los anteriores debates. De hecho, si una estadística que se saca de este debate, si en el primero hubo alrededor de 15 ataques por escándalos entre los candidatos, los correos de Hillary, los impuestos de Donald Trump, el nacimiento de Barack Obama, la familia Khan, etcétera, era como de 15 en los primeros debates. En los ataques se redujeron a simplemente 7 entre los candidatos, de forma tal que fue un debate que hubo menos ataques personales y se tocaron temas tradicionales de la agenda electoral de los Estados Unidos que no se habían tocado en otros debates. Y la otra característica es que el nivel de rivalidad entre los dos candidatos ya dejaron las formas de cortesía absoluta, es decir, ya no hay ninguna cortesía, no se saludan al principio, no se saludan a la salida del debate, se siente una mala vibra entre los dos candidatos, ¿verdad? La forma en que se responden, la forma en que se tratan no es... Sí. Yo pensaría que no se soportan. Da la impresión que no se soportan, pero como en esto, como en la política es un teatro, y muchas veces el teatro dice que uno tiene que hacerse el insoportable, sí, o demostrar un mayor nivel de intolerancia hacia su rival. Uno nunca puede saber hasta dónde llega ese nivel de rivalidad o de repugnancia entre ambos candidatos. Sí, lo que pasa es que vamos a ver, más allá de las formas, esa vibra, ese halo de antipatía entre ambos, por ejemplo, no se sentía en los debates Obama-McCain, por ejemplo. No, McCain es el republicano, es uno de los republicanos más demócratas que ha existido. McCain es muy lanzado hacia la izquierda del republicano, si eso se puede decir izquierda, y entonces era más bien un candidato muy abierto en cuanto a sus posiciones. Sí, bueno, a mí me hizo gracia porque este tema de que no se dieran la mano fue el primer cable internacional que empezó a salir del debate. Ayer estaba en noticiero y empiezan a llegar cables de última hora diciendo no se dan la mano, no se dan la mano, no se dan la mano, no se saludan, no hay frases de estilo ni nada que se lo parezca. Entonces es también parte un poco de que Hillary como mujer también tiene que demostrar que se siente ofendida por las declaraciones de Trump. Y por los videos de Trump. A mí me parece que ahí tenían que jugar con ese elemento, sin entrar, por supuesto, a cuestionar que cualquier mujer debería sentirse ofendida con las declaraciones de Trump. Por supuesto, pero parecerá un tema accesorio, pero yo creo que en política hay muchos temas que no son accesorios que lo parezcan. ¿Quién gana y quién pierde no saludándose? ¿Qué dicen las encuestas? Las encuestas dicen que Hillary ganó 52-39, que es el margen, al menos la de CNN, que es el menor margen entre ambos en un debate. Yo creo que Hillary quería demostrar que ella con Trump no tiene nada que ver, que es la antítesis de un tipo misógino, la antítesis de un tipo que es un irresponsable en sus comentarios y formas de ver la política exterior y la economía. Que es una candidata seria, mientras que el otro es un advenedizo que incluso lanza que los Estados Unidos pueden crecer del 4 al 6% anual, una cosa que es completamente imposible para una economía como la economía estadounidense, que habla de bajar impuestos sin importar que aumente el déficit fiscal en los Estados Unidos. Es decir, Hillary tenía que demostrar que ella es la antítesis de Trump, que es la presidenta, que usted nunca votaría por Trump para presidente y por Hillary sí. Trump entra en el juego porque Trump ha reiterado constantemente su desprecio hacia Hillary, la ha tratado de ladrona, de mentirosa, de mala persona, y que él la metería en la cárcel si fuera el presidente de los Estados Unidos, saltándose absolutamente cualquier tipo de debido proceso, ¿verdad? Trump casi dice que sería casi automático. Sí, lo que pasa es que en esta visión, vamos a ver, Trump viene de enfrentar uno de los peores momentos de su campaña electoral, producto efectivamente de frases absolutamente misóginas y horribles. Despreciables. Sí, son frases despreciables, ¿verdad? ¿No le habría servido más a Trump mostrarse
un poco menos repugnante con Hillary Clinton, la mujer. La pregunta es si puede hacerlo. Bueno, seguramente le iba a volver la cara a Hillary Clinton. Sí, es decir, yo creo que es en ese teatro que es la política, eso estaba más que montado, no montado, digamos, en términos de obra teatral, pero sí calzado en términos de que un saludo no era viable para ambas campañas, porque si Hillary se muestra muy abierta hacia Trump y le sigue el juego de la cortesía, la gente puede pensar, pero ¿y esta no se respeta? Eso se acuerda antes. Porque, digo, si hay gente que tiene asesores, son los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. ¿Eso se acuerda antes entre sus jefes de comunicación, sus jefes de campaña? Bueno, ¿no se van a saludar? Puede ser que sí. Es totalmente factible. Uh-huh. Es totalmente factible que se le anuncie, vea, se va a hacer tal cosa. Al igual que en diplomacia, es totalmente factible que usted anuncie lo que va a hacer antes de hacerlo, para que la otra parte no se sorprenda. Sí. Aquí también se puede hacer. Y recuerde usted que... dame un segundo para procesar una frase que usaste. Dijiste, en diplomacia se acostumbra a adelantar lo que uno va a hacer para que la otra parte no se vea sorprendida. Sí, para que el nivel de golpe sea menos. Para que el desaire sea menos. Para que el golpe, para que la otra parte pueda controlar también lo que va a hacer. O sea... las formas son muy importantes porque las formas evitan que el fondo se vuelva más complicado. Uh-huh. O sea, cuando usted logra controlar las formas, usted logra que la discusión sea solo por el fondo. Eso es parte del ejercicio de la diplomacia. Y en comunicación política es un poco de lo mismo. Recuerde usted que previo a estos debates todo se negocia. Es decir, hay equipos de ambos candidatos negociando cómo van a proceder, qué se puede preguntar, qué no se puede preguntar, cuáles son los límites. Eso es parte del ejercicio político, porque el sistema tiene que tener ciertas normas no formales que le permitan desarrollarse con algún grado de fluidez. Aún así, Randall, el hecho de que no se hayan saludado, que es algo fuerte en términos de unidad del país, y que creo que Hillary también se puede dar ese lujo por la ventaja que tiene. Sí. O sea, no estamos en una campaña completamente cerrada donde el ganador puede ganar por poco. Aún faltan 20 días, uno no sabe en política qué puede pasar. Pero el llevar una ventaja tan holgada, tanto en el voto popular de más de 7 puntos, como en los votos electorales, uh-huh, de más de 200 votos creo en este momento, le da a Hillary la capacidad de no tener que jugar con la idea de unidad nacional, que muchas veces juega en la contienda electoral. Cuando usted sabe que va a ganar por poco, usted tiene que mostrarse simpático hacia el perdedor, uh-huh, porque el perdedor representa una parte importante del electorado y después va a tener que negociar con él. Y además, lo que le favorece a Hillary es que muchos de los pesos pesados del republicano, empezando por el speaker de la Cámara de Representantes, ya dijo que no apoyaba a Trump, que está luchando por no perder el Senado y la Cámara de Representantes, claro, por mucho, pero que no apoya directamente a Trump. Es decir, la negociación posterior a las elecciones no va a ser con Trump, va a ser con lo que quede de la élite del Partido Republicano, que es de lo más maltrecho en esta campaña electoral. Sí, de hecho, la posición en el escenario que vamos a ver realmente para los electores es la posición en la televisión, uh-huh, ¿verdad? Que es Hillary Clinton a la derecha, Donald Trump a la izquierda. Ha sido la regla en los 3 debates, ¿verdad? Uh-huh. Todo eso es pactado. Bueno, en la teoría publicitaria dice que a la derecha hay más peso normalmente, uh-huh, pero... Pactado, eso se sortea, rifado, sí, pactado, rifado. Eso queda en el más absoluto secreto y lo conoceremos después cuando... escriban los libros cada uno. Cuando cada uno escriba los libros o cuando los asesores de campaña escriban sus memorias o cosas de ese tipo, que es como vamos conociendo más hacia lo sí, histórico este tipo de conductas, ¿verdad? La ropa. Ayer Hillary Clinton andaba de blanco, uh-huh, Donald Trump de negro, de traje negro con corbata roja. Uh-huh. Entiendo que el rojo es el color asociado a los republicanos.
No, es a los demócratas. A los demócratas. Es a los demócratas. A mí me sorprendió verlo de rojo porque primero lo que pasa es que recordá que los partidos políticos en Estados Unidos utilizan la bandera de los de Estados Unidos indistintamente en sus campañas. No es como acá que haya una bandera particular por cada partido. Sí, tiene un elefante y un burro. Exactamente. Y la bandera de los Estados Unidos, otra regla no escrita del sistema para generar unidad nacional pese a la división partidista, es lo que se utiliza. Entonces indistintamente puede usar colores de la bandera de los Estados Unidos. Hillary iba vestido de blanco, representando, creo, un poco un aura de limpieza, que es lo que el blanco de pureza te quiere dar, pese a que los medios no le han dado tanta difusión a los escándalos de Wikileaks que han salido en estos días sobre Hillary Clinton y, por ejemplo, sus discursos en Wall Street, donde dijo que un discurso era puertas adentro de Wall Street y otro discurso es el que se le daba a la gente afuera de Wall Street. Sí. Entonces, pero digamos que ahí los medios, es una campaña sui generis porque los medios se han lanzado completamente. Los medios más, digamos, más moderados de los Estados Unidos se han lanzado completamente a apoyar a Hillary fuertemente, y entonces esas noticias que afectan a Hillary tienen menos espacio que las que afectan a Donald Trump. Sí, hablemos de eso, del contexto también al que llegan. Llega Hillary Clinton con una ventaja en las encuestas, llega Donald Trump golpeado, efectivamente, muy golpeado, por la filtración de un video, no recuerdo el año, pero 2005. 2005, gracias Carlos, son 11 años, sí, es un video viejo, donde efectivamente hace da unas frases despreciables respecto a las mujeres. Un par de denuncias de acoso sexual en su programa de reality show. Posteriores a la difusión de ese video. Posteriores a la difusión del video. Eso se trabaja, digo, aquí yo sé que no Carlos no va a tener las pruebas aquí para decírmelo, pero eso se trabaja desde el otro partido. A mí no me cabe la menor duda de que forma parte de la campaña. De la campaña. Es decir, los escándalos se trabajan y se sabe cuándo sacar. Yo no creo que inocentemente el Partido Demócrata, que ya no fue nada inocente en la campaña interna contra Sanders, no supiera al menos que esto iba a salir y que lo iba a aprovechar. Ahora, si vos ves en la estrategia de los medios estadounidenses, la repetición constante de la noticia ha sido brutal, ¿verdad? Sí. Es como para que cualquier persona que aprenda a cualquier hora el canal de televisión pueda observar el video. O sea, era imposible no ver el video y no enterarse de las acusaciones respectivas. Inclusive sabiendo cuándo usarlo, porque yo no creo que el video les haya caído en sus manos ese día en la mañana, el día que se filtró en la mañana. Supongo que lo tenían guardado para el momento justo, y aquí era donde quería tocar lo de Wikileaks, porque Wikileaks da a conocer correos del jefe de campaña de Hillary Clinton con discursos que planteó a ella en ese hueco, digamos, que hubo entre ella ser secretaria de Estado y lanzarse oficialmente como precandidata demócrata. Dio discursos ante bancos, correcto, ante Wall Street, y entonces Wikileaks filtra parte de esos discursos, ¿verdad? Y en ese momento sale a relucir el video de Donald Trump y mata toda la importancia mediática de los discursos de Clinton. Es muy interesante, Randall. Más allá de eso, es interesantísimo notar cómo en una campaña electoral los elementos asociados a la ética del candidato, a su vida anterior, porque vos lo decís correctamente, son 11 años. Y lo de Hillary, digamos, es un poco más reciente. Pero cómo ese cuestionamiento moral en una campaña electoral sobre un candidato puede ser definitivo y completamente destructivo. Porque si nosotros quitamos ese video de Donald Trump e incluso los escándalos de Hillary también, la campaña estaría muy pareja. O sea, para mí lo que define, más que los debates, acuérdense que el video sale un día antes del primer debate. O sea, es brutal hacia la hora de dirigirnos al primer debate. Y el hecho que Trump no haya hecho buenos debates, quizá el último es el menos malo de los debates que hizo, y lo digo con esas palabras, menos malo, es lo que está definiendo el asunto.
es lo que está definiendo y decantando la elección, no tanto el peso de los debates. Es decir, no me parece que Hillary haya sido tan brillante en los debates como para superar a Trump en ese aspecto. Y los debates no han tenido, si te das cuenta, gran contenido. No ha tenido un desarrollo profundo de ideas de los grandes problemas que afrontan los Estados Unidos. Han sido debates donde se discuten escándalos y donde se tratan muy mal los candidatos y no llegan a hablar nada en profundidad. Entonces creo yo que ha sido ese escándalo el que ha decantado la campaña. Es una gran lección de política electoral, ¿verdad? Que no siempre el tema de fondo es el que pesa, sino el pasado ético del candidato. Porque aquí el fondo no ha pesado para nada. Yo creo que no. Bueno, vamos a ver, ha pesado tal vez un poco del lado de Trump cuando habla de los inmigrantes y esas cosas. Cuando muestra su ignorancia en asuntos de política exterior, pesa mucho, y en esta ocasión la política exterior ha tenido algún peso importante en la campaña electoral, más que en otras campañas electorales en los Estados Unidos, donde la economía ha sido el factor fundamental tradicionalmente. Ahora nos enfrentamos a que la política exterior tiene un peso importante, creo yo, porque Trump ha desarrollado un discurso sobre el declinismo de los Estados Unidos, el peso de ISIS como factor internacional, que han movido a que la política exterior ocupe un papel más relevante de lo que tradicionalmente ha ocupado. Así es, creo que solo lo ocupó en la reelección de George W. Bush, porque venía de los ataques de las Torres Gemelas. Correcto, y estaba, sí, pero tradicionalmente ha sido la economía el factor clave de la campaña electoral, junto con otros temas que son muy interesantes, que son los temas sociales, cuando hablamos de matrimonio gay, cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de eutanasia, que en esta campaña han sido la aportación de armas en los Estados Unidos, que en esta campaña han sido completamente invisibilizados. Pero incluso el tema migración, hasta el debate de ayer, yo sentí que se habló con alguna seriedad del tema migración, porque el tema migración, que había sido el caballito de batalla de Trump, junto con el tema económico, no se había abordado con fuerza en ninguno de los debates. Entonces imagínate que un candidato monta la campaña sobre la base de que la inmigración mexicana es peligrosa para los Estados Unidos, y que no se convierte esto en un tema fundamental de manejo en la campaña electoral. Carlos, ¿recuerda usted si en alguna campaña política había pesado tanto los aspectos personales como en esta? Porque si bien es cierto, a Hillary Clinton le reclaman alguna gestión como secretaria de Estado y le reclaman el tema de sus discursos, también Donald Trump le ha cuestionado, por ejemplo, el manejo que tuvo del escándalo sexual de su marido Bill Clinton cuando era presidente de los Estados Unidos y de supuestos escándalos sexuales posteriores de Bill Clinton, y a él la acusación de violación que le hizo a su primera esposa, además del tema del comentario que hizo horrible sobre las mujeres. Me parece, Randall, que había empezado en términos positivos la personalidad del candidato y su pasado. Por ejemplo, en el caso de Barack Obama, fue fundamental la historia de vida de Obama para triunfar en la elección, especialmente en la elección contra Hillary Clinton, me parece. En el caso de Bill Clinton, lo que pesaba era su charming, su capacidad de hablar llanamente con cualquier persona. En el caso de Reagan, pesaba mucho también a favor su personalidad fuerte y su imagen de cowboy, más allá de haber sido un pésimo actor sin ningún pasado, pero esa es otra historia. Entonces me parece que había empezado hacia lo positivo, pero yo no recuerdo una campaña de los Estados Unidos donde una situación como la que vimos en ese video fuera fundamental, al menos en la historia moderna de los Estados Unidos. Puede ser que en el siglo XIX, donde esto era muy común en términos de ataques personales directos con caricaturas y cosas de ese tipo muy ofensivas, esto haya pesado. Pero en los últimos años que tengo de seguir la política de los Estados Unidos, especialmente su política electoral, no recuerdo algo de tal peso. No, pero tal vez alguno de los oyentes... Sí, lo recuerde y nos lo comparta, pero yo creo que en el siglo XX
tal vez posterior, digamos, a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial, tal vez posterior a esto, no ha habido, porque yo no recuerdo o no he leído, porque no estaba vivo en ese momento, ni Carlos tampoco, por ejemplo, referencias hacia escándalos personales de Franklin Roosevelt. Bueno, Franklin Roosevelt, todo el mundo sabía sus escándalos personales, pero nunca pesaron. Pero no se usaron, exactamente. Pero no se usaron. Es que todos tenemos algo personal. O sea, la cosa es si se usa en campaña. Imagínense que contra Kennedy, que era un tipo con una salud pésima, y todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía la fama de Playboy de Kennedy. Todo el mundo. Y no se utilizó. No se utilizó. En esta yo creo que el temor a un gobierno de Donald Trump impulsó que se utilizaran este tipo de armas. Y la gran pregunta es, usted que es periodista, es si un medio ante esa situación puede tomar una posición una posición editorial y electoral en esos términos y lanzar toda la caballería en contra de un candidato sobre la base de que ese candidato es peligroso para el país. Para el país. Sí. Que esto en una escuela de periodismo sería un tema de debate candente, ¿verdad? Sin duda alguna. De hecho, el tema de la cobertura mediática en los Estados Unidos, que es muy poco común visto en escuelas de comunicación costarricense, tiene que ver, lo decía yo, con su clarísima política electoral. Pero esto no tiene que ver, que es el matiz que hay en esta campaña, digamos, con que un medio de comunicación solo le dé cobertura a los escándalos de un candidato. O minimice los otros. O le dedique menos tiempo. Eso no pasa en otras campañas. En otras campañas usted sabía que el New York Times era demócrata y sabía que Fox era republicano, pero la información era balanceada. Esa es la promesa de cobertura. Es decir, yo a usted, oyente, lector, televidente, le digo aquí, quién creemos nosotros que es el mejor candidato, pero nuestra cobertura informativa es balanceada, que es la diferencia, digamos, de lo que pasa ahora. Pero a mí no me deja de asombrar tampoco el papel de Wikileaks. Sí, claro. ¿Qué busca Wikileaks? Es una gran pregunta. Ahora, Hillary se defendió diciendo que Donald Trump le creía más a este tipo de medios que a aquellos de inteligencia nacional y cosas de ese tipo, ¿verdad? ¿Qué busca Wikileaks? Wikileaks busca, en su ánimo de pureza, desestabilizar a quien yo creo consideran el gran satán, que es los Estados Unidos. Sí. Evidentemente lo que hace Wikileaks es debilitar la posición política de la política exterior de los Estados Unidos. Eso ha sido siempre, digamos, su gran objetivo mediático, y nos hemos enterado de cosas muy interesantes gracias a Wikileaks, pero sí lleva esa línea, ¿verdad? De causar daño a la posición de la política exterior de los Estados Unidos. Bueno, si Julian Assange nos está escuchando y quiere participar en el programa, donde se encuentra. Dice que ya le quitaron internet. Sí, ayer salió el cable internacional, pero bueno, puede ser que nos esté escuchando en alguna conexión remota, pero bueno, porque Julian Assange está en muchas partes, don Carlos Cascante. Vamos a la pausa comercial. Por favor. Y entramos a hablar del debate, porque en el debate no particular, por ejemplo, me encantaría que usted nos ilustrara qué se habló ayer sobre la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que tiene que ver específicamente sobre la aportación de armas. Qué se habló sobre aborto, que fue otro tema pendiente ayer. Qué se habló sobre migración. Y qué se habló sobre economía. 2:58. Vamos a la pausa y regresamos con matices. Estamos con Carlos Cascante, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Ahora Carlos nos va a hablar del debate de ayer. Ayer se tocaron varios temas y le contaba yo a Carlos, y para ser muy transparente con ustedes, ayer el debate fue exactamente a la hora en que yo estaba presentando la emisión de noticias aquí en estos micrófonos. Entonces estaba viendo en pantalla el debate, veía los subtítulos, pero no podía escuchar todo lo que los candidatos decían. Y en algún momento se habló del control de armas, que es una cosa que pesa mucho en Estados Unidos. De hecho, la Asociación del Rifle tiene muy fuerte, un poder extraordinario. ¿Qué pasó en esto? Para que la gente lo comprenda, en Estados Unidos hay una enmienda de la Constitución. Las enmiendas son referidas a los derechos de las personas, los derechos civiles de las personas, que faculta a tener armas para la defensa personal. Eso estaba basado históricamente en dos cosas. Lo primero, la posible invasión de Inglaterra al momento de la independencia de los Estados Unidos, y que había que estar preparado en milicias para enfrentar a los británicos. Y en segundo lugar, el proceso en el cual los Estados Unidos empezaron a expandirse
y las personas que se iban al oeste a invadir territorio indígena, para llamarlo con todas las letras, tenían que ir armados para evitar ser tomados por los indígenas, por los pobladores locales de esas tierras, dueños ancestrales de esas tierras. Eso se quedó en los Estados Unidos. La aportación de arma como elemento de seguridad es muy importante en los Estados Unidos, y el gran debate a lo largo de los últimos 30 años ha sido no acabar con la enmienda, porque eso es imposible. Las reformas constitucionales en los Estados Unidos no van. Es un país que conserva su constitución y la estabilidad, y entienden un poco que usted puede tener la constitución más bonita del mundo que sí puede ser inservible. Entonces la reforma constitucional en ese esquema no va, pero lo que sí va es pasar leyes federales que limiten el uso de armas de fuego y la posibilidad o los requisitos para adquirirlas. Entonces ayer teníamos dos posiciones en el debate. Donald Trump, que era más abierto a la aportación de armas, y que le dice a Hillary que ella quiere prohibirlas, que ha sido un poco la línea del presidente Obama. Y por otro lado Hillary, que dice que no, que ella no está en contra de esa enmienda, que ella considera que es un legado histórico e importante en los Estados Unidos, pero que sí tienen que haber normas que eviten el uso descontrolado de armas de fuego. Y ahí jugaban un poco con estadísticas en torno a la cantidad de sucesos de muerte que se producen por armas de fuego, que en realidad en Estados Unidos es un grave problema. Es un tema, Randall, de los que llamamos temas éticos y sociales, que han estado ausentes de la campaña. Esos temas éticos y sociales pesan mucho en el norteamericano, porque van con sus libertades. Entonces ese tipo de discusiones que a nosotros nos pueden parecer, ¿para qué tienen armas? No hay policías. Entran dentro de los pilares de la identidad estadounidense, dentro de las libertades. Eso se ve como una libertad pública. Entonces es muy relevante, porque implica la limitación de libertades públicas en un país que se declama como el defensor de las libertades del mundo. Entonces pesa mucho en cuanto a la visión que se tenga. Claro, y lo habíamos hablado en alguna ocasión, la Constitución de los Estados Unidos es bastante particular, porque como es un estado tan grande, como son estados, como es un estado conformado por estados, pero es muy grande, entonces prácticamente... Y muy diverso. Sí, la Constitución de los Estados Unidos es muy básica, digamos, tiene los principios fundamentales. Básicamente la Constitución de Estados Unidos es una constitución minimalista. Sí. Una primera parte, que es la organización del Estado federado, junto con algunas regulaciones para los estados federales, y la segunda parte que se hizo fueron las enmiendas, que son los derechos, el Bill of Rights, los derechos y garantías de los ciudadanos. Entonces, eso les ha funcionado, y todo se regula un poquito más abajo con lo que son las leyes federales, que es el gran pleito. La ley federal es la que se aplica a toda la nación. Sí. Entonces, aparte de la ley federal, están las leyes propias de los estados, y un poco el problema en un estado de esos es cómo haces compatibles las leyes federales que aplican autoridades federales con la independencia para que funcione, y autonomía para que funcionen las leyes estatales, sí, con autoridades estatales. Claro, pero proponer de alguna forma limitar una de las enmiendas a la Constitución es palabras mayores en Estados Unidos. Pero es una discusión que no es de ahora, Randall, sí, es una discusión que va desde hace mucho tiempo. Especialmente se calienta la discusión cuando se producen este tipo de sucesos, en el cual una persona decide entrar a un restaurante o a un cine y disparar a mansalva y volarse a todo el que tenga por el frente. Ahí recrudece mucho el discurso, y especialmente si la Asociación del Rifle, que para los que no lo conocen es una asociación civil que defiende la segunda enmienda, y que el presidente más conocido fue el actor Charlton Heston durante mucho tiempo. También existe una serie de organizaciones de la sociedad civil que duramente atacan la tenencia de armas y que pretenden una regulación, e incluso en algunos casos extremos la prohibición. Entonces ayer teníamos a una Hillary que quería ser moderada respecto del tema, y a un Trump más bien que estaba llamando a los más conservadores a su discurso, ¿verdad? Trump ayer
un poco las señales que da es que el discurso iba a su base. Para contener una base que parece que se le está yendo, porque a él se le están yendo estados que tradicionalmente son estados republicanos. Sí, no era para buscar a nuevos votantes. Era para sostener un poco los que ya tenía, porque él siente que en las últimas 2 semanas, estados que son claramente republicanos están en la pelea. Arizona es un caso, Georgia, que todavía lo tiene según las encuestas, no está tan seguro. Entonces fue un poco hacia esa línea. Igual el discurso, el otro tema que fue la migración que se planteó, Trump volvió a hablar del muro, aunque esta vez no habló de quién lo pagaría, pero habló del muro, habló de que Estados Unidos debe endurecer sus leyes antimigrantes, incluso habló de que sus leyes serían más humanas que lo que había hecho Obama, que era deportar a un montón de gente, mientras que Hillary hablaba de reforma migratoria en los primeros 100 días para lograr para lograr dar ciudadanía a más personas y que estuvieran cubiertas por los derechos que tienen los trabajadores en los Estados Unidos. La migración en los Estados Unidos tiene una doble moral, porque por un lado se habla de la necesidad de establecer leyes fuertes de migración, pero muchos de los negocios agrícolas del sur de los Estados Unidos se sostienen sus precios sobre la base de trabajadores migrantes que no reciben salarios mínimos, que no reciben seguros y que están siempre ante el miedo de no denunciar eso porque pueden ser extraditados, y eso es lo que tienen para alimentar a sus familias, ¿verdad? La migración es un problema de doble filo y de doble moral en los Estados Unidos, muy, muy duro. Es un fenómeno muy duro en los Estados Unidos. Sí, de hecho, en el tema de portación de armas, ya como telespectador del debate de ayer, Carlos, ¿usted sí nota diferencia entre los dos? Sí, claro. Pero matizada, ¿verdad? No es una diferencia fundamental. Lo que podemos decir es que el discurso de Obama, que es el que ha sostenido en los últimos días de su gobierno, es mucho más fuerte que el que está sosteniendo Hillary. Hillary está buscando, la estrategia de Hillary es buscar en esos temas indecisos conservadores. Coquetearle a los conservadores. No, pero lo que quiero determinar es que, por ejemplo, en el caso de migración, cuando uno agarra a Hillary Clinton o a Donald Trump, sí hay una diferencia fundamental. Sí, o sea, clarísima. Uno piensa una cosa, uno piensa uno, el otro piensa otra cosa. Pero ahí Trump ha jugado con polarizar la discusión, diciendo prácticamente que los demócratas tienen una política de puertas abiertas y que eso va a ser fatal. Para nada, los demócratas no tienen una política tan de puertas abiertas y la administración de Obama lo ha demostrado, ¿verdad? Sí. Que no es esa apertura como Trump dice que la quieren hacer, porque eso sería insostenible para cualquier administración. Bueno, parece que Donald Trump nunca ha tenido que pedir visa estadounidense. No. Pero bueno, entonces... Y no sabe el calvario que sufre. En uno de mis trabajos anteriores, Randall, yo estuve en el departamento consular y a mí me tocaba ver un poco los casos de los costarricenses que eran detenidos y que eran deportados a Costa Rica. Y el sufrimiento es terrible porque a un deportado costarricense o de cualquier país latinoamericano o de cualquier país del mundo en general, lo meten durante un tiempo en una cárcel para... No le llaman cárcel porque no pueden llamar cárcel. Centro de detención. Le llaman centro de detención. Ahí lo tienen durante 3 meses, mientras se produce el proceso mediante el cual el tipo puede ser deportado. Eso quiere decir que le están imponiendo una pena por migrar, aunque no lo pueden llamar pena porque eso es completamente ilegal, ¿verdad? Sí. La migración no es un delito. Entonces, usted no puede hablar de esa apertura total si usted no conoce lo mal que lo pasan los migrantes que van a los Estados Unidos. Bueno, aquí también tenemos un centro de detención de ilegales, pero bueno. En cualquier país del mundo, la migración es un tema que se maneja muy conservadoramente y que se criminaliza con formas
más o menos ocultas en cualquier país del mundo. Randall, hay algo que no quiero dejar pasar porque los medios en Estados Unidos le dieron mucha relevancia, que fue el hecho que ante una pregunta directa, si Donald Trump aceptaría el resultado de las elecciones, él dijo que él lo vería en el momento. Sí, ¿cómo? Bueno, y ahí, esa era la cereza en el pastel del programa de hoy, pero ¿cómo va a decir eso? Sí, claro. Y Randall, eso ha salido en todas las cadenas de televisión duramente contra Trump. O sea... bueno, y es que ¿qué otra forma? Es como que usted vaya a entreviste a Hernán Mesa y le diga, don Hernán, ¿usted va a aceptar el resultado contra el Tigres? Y le diga, no, veré cuando se acabe el partido. Sí, es decir, y se ha llevado al término que comentaristas importantes de las cadenas grandes en Estados Unidos lo que han dicho es claramente Donald Trump está saboteando el sistema político de los Estados Unidos. Y los demócratas estaban ayer, todos los analistas demócratas, porque eso sí tienen las cadenas estadounidenses que dicen que el analista es de tal partido. ¿Ah, sí? Que me parece muy válido. Usted sabe a quién está oyendo. Entonces lleva un analista demócrata y un analista republicano. Todos los analistas demócratas estaban viendo la manera de sobredimensionar el asunto al nivel más alto que podían, mientras que los republicanos estaban intentando decir, no, lo que el candidato Trump quiere decir es que no se da por vencido, etcétera, etcétera, etcétera. Fue bastante cómico ese proceso de cómo fue retomado una frase y utilizada, y se lo juro, Randall, que durante estas semanas la campaña de Hillary va a tomar esa frase, la va a cortar y la va a utilizar reiteradamente. Nuevamente, el fenómeno del postdebate es mucho más interesante que el mismo debate. Cómo se utilizan frases, cómo se entrecortan frases para utilizarlo. Definitivamente creo que Trump cometió un error, y eso se lo van a ligar con lo que ha venido diciendo en estos días de que la campaña está amañada, que hay toda una conjura en su contra, de todos los medios a favor de Hillary la tramposa, porque así la llaman, ¿no? Y entonces van a juntar todo eso para decir que Trump es completamente un ser ajeno al sistema político de los Estados Unidos, no porque nunca haya participado en política, sino porque no acepta la democracia como una forma de vida. Sí, porque para jugar ese juego hay que aceptar las reglas. Y eso, Randall, en un país que siempre va a decir que es la principal democracia del mundo y el exportador fundamental de valores democráticos para el mundo. Entonces, creo que ese fue un error capital, mientras que Hillary, si bien no ha estado brillante, no ha cometido errores tan fuertes como que se puedan utilizar de esa forma, sí, en que esas frases de Trump se pueden utilizar. Es que el error de Trump fue bulto. O sea, realmente... Sí, es fatal, o sea, es de lo que el asesor político está diciendo, pero está diciendo esto, no lo diga, ya lo dijo. Entonces, creo que le va a costar bastante más este componente a Trump. Ayer hicieron un ejercicio interesante la gente de CNN, porque tenía un focus group de gente que estaba indecisa. Entonces, en el ejercicio que hicieron, habría que pensar cuán tan limpio fue el ejercicio, al fin y al cabo. La gente, cuando se refirió a eso, unánimemente dijo que rechazaban esa afirmación de Donald Trump. Entonces yo creo que eso va a ser utilizado reiteradamente, consistentemente, y que le va a traer sus costos a Trump. Entonces, los dos errores tal vez más a bulto de Trump es la filtración del video, sin duda. Bueno, eso no es un error, eso es lo que dijo. Lo que dijo y esto. Randall, y aunando a lo del video, ¿cómo hay que cuidarse ahora los políticos con las nuevas tecnologías? Definitivamente cambian la forma de comunicación interna que tienen que tener los políticos. Hombre, y hace 11 años no había redes sociales como las hay ahora, Dios guarde. Exactamente, sí, claro. Pero bueno, faltan 19 días, si no me falla la memoria. Sí. Faltan 19 días para las elecciones. No van a volver a compartir un escenario. No. Es decir, no van a volver a estar juntos. Las balas y las municiones usadas se usaron. Entre ellos. Habrá que esperar, entre ellos directamente sí, habrá que esperar
si no sale algo más de parte de uno u otro. Claro, pero la oportunidad, digamos, de golpear de frente a la par y recibir una retroalimentación se acabó. Se acabó. ¿Quién ganó los debates? Los debates, desde mi punto de vista, Hillary no cometió errores de bulto, sin ser brillante. Trump cometió una serie de errores de bulto y demostró su ignorancia latente en varios temas, de forma tal que Hillary salió fortalecida de los debates. Pero yo matizaría y diría que no hubiera salido tan ganadora si no se hubiera producido la filtración del video antes de que los debates comenzaran. Si en 20 años alguien dice que Hillary ganó porque fue brillante en los debates, está saltándose la historia del video. Para mí hay una elección antes y después del video. De hecho, en 538, que lo sigo todos los días desde que Carlos me lo recomendó. Una excelente página que yo recomendaría nuevamente a todos los que estén interesados en estos temas de política estadounidense. Sí, 538 o 538 en inglés.com. En esa página, después del video uno lo nota claramente. La vez que Carlos me enseñó la página aquí, iban, si no me falla la memoria, iban 52-48. Bueno, hoy las probabilidades de ganar de Hillary Clinton son 84 versus 86 contra 13. Hicieron una aplicación donde te marcan los debates y el video. No sé si la has visto. No. Por favor, baja donde están los gráficos de línea. Claro. Hicieron una... Se nos acaba de ir el internet, estamos en vivo. ¿Qué pasó? Ok. Dios guarde, se nos vaya el internet. Aquí... Ellos tiran las líneas del momento en el tiempo en que fueron los debates, los gráficos de línea, están más arriba, si no me equivoco. Ahí. Corre la línea de tiempo. La línea de tiempo. Vamos a ver cómo se corre. Ahí está. Ahí te va a aparecer. Ahí está. Final de las convenciones. Que son un debate 1. Debate 1. 54,8 Clinton, 45,2 Trump. Debate 2. 81,5 Clinton, 18,4 Trump. Ahí no ponen el escándalo. El escándalo fue un día. El escándalo de video fue, si no me equivoco, un día antes del primer debate. Y a partir de ahí es donde se está marcando la enorme diferencia. Es decir, los puntos que marcan la campaña son personales de los candidatos. La gran cercanía de Trump se produce con la enfermedad de Hillary Clinton. Sí, que de hecho es una semana antes del debate. Exactamente. Antes del primer debate. Y es el punto, cuando uno ve el gráfico, es el punto de más cercanía entre los dos. Es correcto. Entonces, en esta campaña, la salud de Hillary y los escándalos de los discursos misóginos de Trump fueron para mí los elementos, la bisagra de esta campaña electoral. Hasta el momento, en política, 19 días es tiempo. 19 días es mucho. Es tiempo para hacer cosas. Los analistas en los Estados Unidos decían que Trump, para tener oportunidad, tenía que ganar sólidamente este debate y que se produjeran otra serie de cosas. O sea, el hecho de tener un buen debate no le aseguraba nada. Y la encuesta dice que Hillary ganó por menos margen que en los anteriores debates, pero que Hillary ganó. Entonces no se cumplió el primer resultado necesario para que Trump pudiera levantar. Bueno, los invito dentro de 19 días, el martes 8 de noviembre, tendremos por supuesto una transmisión especial de las elecciones en los Estados Unidos y hemos coordinado ya con Carlos, que él nos acompañará. Con muchísimo gusto. Así es que bueno, estaremos juntos el 8 de noviembre, ese martes, transmitiendo por supuesto para ustedes. Son las 3:21. Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto, Randall. Siempre es un placer compartir estos temas con usted y con los oyentes. Creo que todos aprendemos cuando hablamos de elecciones en cualquier parte del mundo. Es un escenario maravilloso para ver cómo funciona la política a cualquier nivel. Sin duda alguna, y bueno, estos 19 días eran intensísimos. Sí. De hecho, es curioso, yo no sé si usted sigue, supongo que sí, muchos noticieros estadounidenses, y no solo estadounidenses, antenoche, antes del debate, estaba en mi casa y entonces un momento puse CNN en inglés, el tema sin duda era Trump-Clinton, puse CNN en español, Trump-Clinton, puse BBC, Trump-Clinton, puse Fox News, Trump-Clinton, puse NTN 24, Trump-Clinton, y puse Al Jazeera y Trump-Clinton. Y lees The Guardian,
From Clinton. Ajá, y El País de España, y BBC, y bueno, sin duda es un tema importantísimo. Totalmente. Carlos, muchas gracias. Con gusto. 3,22, la canción la escogió don Carlos Cascante, que supongo que está de acuerdo con el Premio Nobel de Literatura. Totalmente. Bob Dylan es un poeta. Lo que pasa es que los poetas modernos le ponen música a sus composiciones y definitivamente cuando uno lee a Dylan se da cuenta que no es una persona que las canciones se le ocurren, sino que sabía qué era lo que quería componer a la hora de escribir. Magnífica canción, muchas gracias. Siempre Carlos escoge una magnífica canción cuando viene. Gusto. Hoy es Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura, Like a Rolling Stone. 3,23, feliz tarde.